Volvemos a las redes sociales. Nos ha venido ocurriendo, de esta manera estamos comprobando qué es lo que pasa también con el Internet, ¿verdad? Estamos expuestos a esa serie de dificultades que en cualquier momento lo dejen a uno con la palabra en la boca, ¿verdad? Se había visto interrumpida la señal. Por suerte estamos de vuelta y vamos a retomar la charla acá con el doctor Carlos Interiano y también vamos a escuchar dentro de poco más música con Rafael Vergara. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? No importa, ¿verdad? Pero yo creo que lo más valioso es que vamos a abordar otros temas siempre de valor. Y vamos a, quizá, antes, Carlitos, si nos das el favor, pudiéramos saborear otros versos, otro de sus poemas. Y enseguida vamos a irnos con un tema quizá mucho más profundo que a todos nos pueda interesar, porque cada encuentro esperamos que nos aporte algo, que nos deje algo importante, ¿verdad? Que vayamos aprendiendo, que vayamos cada vez despertando más a ese influjo, a esa vitalidad, a ese sabor que nos da la literatura. Bien, este es un poema de Pájaro Errante. El título es La oración íntima. Mi alma, catedral abandonada sin plegarias ni oraciones, deshabitado santuario donde alguna vez halló consuelo una lágrima furtiva, una pena redimida, un sollozo lisonjero, un pesar grande y silente. Sereno altar donde se hincaba la esperanza y un hálito de luz perforaba el viento. Mi alma, ensombrecido páramo, donde un día brilló el sol, lugar de trinos y aleteos borrados por el tiempo, fertilidad fugada en los confines del mundo. ¿Cómo se llama el poemita? ¿Nos dijo? Mi alma, un estero de poesía acumulada, sin luz, sin comunión, sin camposando, brida reposada, sin prisa, sosegada paz en la última parada. Se llama oración íntima. Oración íntima. ¿Usted en algún momento ha sostenido en una de sus columnas, leímos que aparte de que la poesía es emotiva, en realidad refleja nuestro interior, ¿verdad? Algo de lo que nosotros... En esa columna titulada El pretexto poético, usted se adentra bastante en la poesía. ¿Nos puede hablar de ese pretexto poético? Ya, muy bien. Primero hay que hacer creo yo, una aclaración. Expresarse poéticamente no es hablar coloquialmente. Por supuesto, existe una corriente poética que se expresa coloquialmente. Sin embargo, hay que leer segundas o terceras interpretaciones de ese texto, porque no siempre lo que es obvio es tan obvio desde lo estético. Desde lo estético, a veces una palabra muy cotidiana puede estar significando una cosa totalmente distinta, enviar un mensaje totalmente distinto. Porque expresarse poéticamente o estéticamente es hacer conjugación de dos factores básicos. Un mundo interno del poeta y un mundo externo, esa capacidad que tiene de hacer lecturas de la realidad y pasarlas por el filtro de la razón
del intelecto y luego volcarlas en una obra poética. Lo mismo sucede con cualquier obra de arte. En la poesía, en la pintura, en la música, siempre existe un proceso intelectivo de interpretar el mundo, pero no se queda en ese momento, sino ese proceso intelectivo vuelve a expresarse, o se expresa o sale del interior del creador de manera estética. Eso significa que tiene ya su propio puño, su propio tratamiento, su propio cernido. De esa cuenta, las palabras son las palabras y existen y están codificadas ya en las diferentes gramáticas de los idiomas. Pero la originalidad del escritor es tomar esas palabras de ese universo de palabras que existen y darles su propio tratamiento, su propio amasaje, masajearlas, amasarlas con sus propias manos. Y esa es un poco la característica de hacer poesía, como es la característica de hacer arte en cualquier manifestación. El metamensaje dentro de un poema o de cualquier otro texto literario, ¿en qué consiste? A veces es cuestión de corrientes, pero siempre un poema tiene segundas interpretaciones. A veces esas interpretaciones no son las que le codifica el creador, el poeta, sino a veces esas interpretaciones son las que intuye o las que hace el propio lector de poesía. De tal manera que un poeta puede elaborar un poema con un criterio, con un sentido, con una intención, pero quien lo lee le da su propia interpretación porque le aplica su propio universo simbólico. Y ese universo simbólico está armado con base en sus propias experiencias, tanto experiencias sensoriales, que capta el mundo a través de sus sentidos, como sus experiencias intelectuales. La información llega a través de los sentidos, pero el cerebro hace un ejercicio intelectual de interpretar y dar codificar su propio significado. Entonces, la poesía, alguna corriente poética trabaja ese tipo de obra estética con metamensajes cifrados, debidamente codificados, debidamente elaborados, previamente planificados previamente. Pero otra corriente poética se expresa tal cual le llega la inspiración. Y por supuesto es cuestión de escuelas. Hay poesía que es bastante denotativa, es decir, las cosas se dicen como se sienten, como se ven, y hay poesía que es bastante connotativa. Las cosas se dicen con segundas intenciones, para que el lector haga un ejercicio intelectual y le dé también su propia interpretación. Y a eso, ese juego de intenciones es lo que le podíamos denominar metamensaje. Hay un metamensaje en cualquier poema, pero es un poco ejercicio intelectual de quien lee la poesía, no es solo de quien la escribe. Porque quien escribe un poema puede tener una intención oculta, pero no la va a percibir con esa profundidad quien lee la poesía, porque le está aplicando su propio código de experiencias. Por eso es que normalmente se dice que el poeta es mejor que no explique qué quiso decir con su poema, porque pierde la magia el texto, ¿verdad? Pierde la magia el verso. Muchos han dicho de aquel poema de Alberto ¿qué? De la paloma, se equivocó la paloma, en vez de ir al norte se fue al sur, o algo así, que algunos dicen, se refiere a esto, era sobre la guerra,
otros le dan otro tipo de interpretación. Es eso lo de la connotación, sí, ¿verdad? Sí, correcto. Y mucho tiene que ver la figura literaria, ese discurso poético, es que la figura literaria más bien se separa, ¿verdad?, de la letra directa, de la palabra directa, que si se dice se fue a la esquina es porque se fue a la esquina, no se entiende otra cosa. Yo alguna vez hice lo estaba compartiendo ayer en Facebook, un ejercicio en uno de mis libros, un libro que se llama El cazador de tropos, porque a lo largo de mi tiempo trabajando en radio, esa conexión con la canción me fue metiendo cada vez más en la poesía e hice un ejercicio para tratar de encontrar aquellas canciones que son más poéticas, ¿verdad? Y dentro de esas me encontré con que Sandro de Argentina tiene muchas canciones muy poéticas y coloqué en primer lugar una canción que se llama ¿Cómo te diré?, donde él dice que aquella flor que era este amor se marchitó. Sí, correcto, me recuerdo esa canción. No es, ese verso no es palabra directa, ¿verdad? Que ya no hay leña en el árbol de la fe, que el pájaro de sueños que tuvimos ya voló, ¿verdad? Uno se queda volando y entonces la figura literaria se llama así porque, y ustedes, la connotación es un desvío, es un significado traslaticio, se traslada, ¿verdad? Y usted mismo dice en ese texto que el mismo poeta a veces no puede explicar lo que quiso decir con ese verso, sí, o ese poema. Y se puede caer en el terreno pantanoso de ser demasiado rebuscado. En el proceso de producción de figuras retóricas, la retórica es la capacidad de utilizar el lenguaje con un sentido figurado. Y existe enorme cantidad de figuras retóricas, pero en ese proceso de búsqueda de figuras retóricas puede caerse repito, en el terreno pantanoso de no ser entendido, de no expresarse con la suficiente versatilidad para que el mensaje poético llegue al lector. Y se puede caer en el otro extremo, de ser demasiado denotativo, demasiado literal. Y digo que bella está la flor, porque la verdad está bella. Sí. Pero no expreso un sentido estético con esa frase de que bella está la flor, ¿verdad? El lenguaje de por sí es hermoso, las palabras tienen un significado hermoso y depende cómo las utilicemos. Sucede lo mismo con cualquier obra poética, con cualquier rama del arte. En el caso de la poesía es bastante delicado, diría yo, usar el lenguaje, porque podemos dar una connotación que no está dentro del idiolecto poético del lector. El lector tiene sus propios códigos de interpretación. De hecho, han ido cambiando los hábitos de lectura y han ido cambiando las modas, digamos, del consumo poético. Hoy día yo leo poesía de jóvenes y encuentro que son bastante denotativos, bastante literales e incluso bastante rudimentarios en el uso del lenguaje. Ya no se percibe la galanura del lenguaje en esos escritos, sino que se percibe una traslación, un traslado del lenguaje cotidiano a la obra poética. Si eso es poesía, yo no lo sé. Ahora hay una corriente que se llama antipoesía, que no es tanto antipoesía, porque lo que cambió fueron
algunas formas de expresión poética, pero sigue existiendo un uso muy elegante, muy fino del lenguaje, como la poesía de Nicanor Parra, por ejemplo. Él es uno de los poetas que han sido acuñados como antipoetas, cultivadores de la antipoesía. Pero en realidad, Nicanor Parra lo que rompe es con estructuras tradicionales de armar versos, pero se mantiene la galanura del lenguaje. Las palabras son finas, son seleccionadas con un fin específico para dar a entender una acción específica. Entonces hay que ser, a mi manera de ver, debemos separar lo que es el lenguaje cotidiano llevado al texto y el lenguaje trabajado estéticamente, que es una manera diferente de abordar la poesía. Exactamente. El verso, pues, con la metáfora, tiene una calidad superlativa, ¿verdad? Y como usted mismo está diciendo, la metáfora sí requiere mucho cuidado para que vaya bien fina, ¿verdad? Bien trabajada, y no que se salga de contexto también y al final no diga nada. Rafael Alberti, mientras usted hablaba, me recordé, Rafael Alberti es el de ese poema Se equivocó la paloma. Y para completar un poco también ese ejercicio poético que yo hice en las canciones, encontré que dentro de algunos cantantes me parecen a mí imprescindibles por la calidad de la letra dentro de la música, que es un tema que ahora pues va engarzado, ¿no? Ajá, y mantiene la polémica en las redes sociales porque el Ministerio de Educación de Guatemala decidió suprimir la cátedra de música y dejó por ahí una especie de clase de artística nada más, con industriales y no sé qué más. Bueno, entonces están dentro de esos imprescindibles que yo incluí a Alberto Montaner, a Silvio Rodríguez, Alejandro Sanz también me parece que tiene una letra muy fina. Esos tres como imprescindibles. Bueno, vamos a variar un poquito y le vamos a pedir a Rafael Vergara que nos regale otra pieza musical en este momento. Un poco reiterativos, ¿verdad? La música también está inmersa en la poesía. Muchas gracias. Gracias, Chito, por el agua para refrescar la garganta. Estamos en Letras en Directo dentro de la Casa del Libro. La Casa del Libro que está ubicada también en el interior de la Casa de Cervantes. A ver qué nos va a entregar a continuación, Rafael. Bueno, voy a compartir con ustedes otra melodía. Pues esta también no le he puesto un nombre como tal, ¿verdad? Es algo que siento que tiene que llegar y pues decir mucho de la composición, y todavía pues estoy un poco indeciso, ¿verdad? Pero espero y les guste, ¿verdad? Bien.
Ok. Gracias Ahí por... estamos. Muy bien, gracias Rafael. Ahí te vamos a dejar ya. Muy amable por tu música y te esperamos en otra ocasión, siempre acá en Letras en Directo. Con mucho gusto estamos ahí. En la orden. Muy amable. Bueno, entonces volvemos acá con el doctor Carlos Interiano y ahora vamos a quizá ya ir acercándonos a la puerta. Vamos a hablar de su última obra, Pájaro Errante, el libro que no ha querido usted hacer la presentación respectiva. Como que no mucho le gustan esos movimientos, igual que a mí. Soy un poco renuente a hacer presentaciones de textos. Este libro ya está preparada
las personas que lo van a comentar. Ujú. Se ha suspendido varias veces la presentación por un poco de indecisión mía. Soy un poco reacio a aparecer en público. Así ha pasado con casi todos los libros que he escrito, tanto los libros académicos como los libros de poesía. Sí. Pero en fin, usted me comprometió y aquí estoy. Sí. En redes sociales. Antes de ello, como paréntesis, también su narrativa ha avanzado bastante, ¿verdad? Y bueno, ya nos comentaba ahí de ese libro que está en proceso. Hablemos de cómo se conforma un libro, qué proceso lleva, cómo a usted se le ocurrió escribir Pájaro Errante. A diferencia de la novela o del cuento, por ejemplo, o del relato en general, escribir poesía tiene otra dinámica. No hay planificación, no hay una tarea de selección de los temas, sino van surgiendo como de manera espontánea. Se van ligando emociones, estados anímicos a estados estéticos. De tal manera que la poesía no tiene hora ni lugar para surgir, simplemente surge. Y cuando surge hay que aprovechar ese momento y llevarla al papel. Antes yo escribía mucho cuando me transportaba en transporte público. Escribía en papel, visitaba cafeterías, escribía sobre las servilletas. Siempre cargaba un cuaderno para escribir porque uno no sabe cuándo le va a llegar La musa no tiene... ese momento. Las musas no tocan la puerta, las musas entran, empujan la puerta y entran, no tienen momento para entrar ni lugar para entrar. Si usted la aprovecha en ese momento, bueno, si no, sí, ella se aprovecha o se va, ¿verdad? Entonces en ese momento hay que capturarla. Con la novela no sucede eso. Con la novela hay que planificar, hay que ver los nudos, hay que ver los climas, hay que ver los personajes, hay que perfilarla. En la poesía no sucede eso. Entonces yo utilizo muchas horas de mi jornada para trabajar soy un tipo de computadora, entonces me mantengo mucho trabajando en la computadora. Entonces siempre mantengo en Dropbox, mantengo mis textos que estoy escribiendo, y me viene algo a la mente, me voy a Dropbox y comienzo a trabajar. Pero no sucede esto con los textos académicos, por ejemplo, que escribo. Estos sí son planificados, parten de una planificación bastante metódica, rigurosa, sobre qué temas voy a abordar, cómo los voy a abordar. En la poesía no sucede nada de eso, de tal manera que vamos coleccionando cosas. Tengo alrededor de 3, 4 poemarios que están armados, pero no he tenido la intención de publicarlos. Incluso hay 2 poemarios que ya han sido prologados, están hechos hasta los prólogos. Gustavo Bracamonte me escribió un prólogo de un texto que escribí hace tal vez unos 17 años y que recoge un poco, es un texto intimista porque recoge un poco la poesía íntima, vivencial, y es monotemática. Y creo que se llama Canción para una niña o Epílogo del olvido, así se llama. Epílogo del olvido. Tiene los 2 títulos, Canción para una niña o Epílogo del olvido. Bueno. Y es una narración de mi experiencia íntima de vida. Pero ahí se ha quedado. Ya Gustavo Bracamonte, hijo, me hizo las ilustraciones y ahí están las ilustraciones. Otro poemario que también tiene un prólogo hecho, tampoco ha salido a luz, porque son trabajos que se han ido quedando relegados. Este surgió un poco
también de forma inesperada, Ujú. un poco por presión de Gustavo, que me dijo, mira, tenés un montón de poesía y no la publicas. Entonces le dije, voy a tomar este, y Lo presionó. me presionó, me retorció el brazo y publiqué este poemario. Ujú. Tengo unos recientes que, como unos 50 tal vez, que están ya armados solo para publicarse. Pero son multitemáticos, no son mono. Tengo poemarios bastante monotemáticos y otros que son diferentes temas. Hágame un favor, acaríciele las alas a este pájaro errante que no se nos vaya, porque quiero preguntarle si a usted le ha pasado jugando, divirtiéndose, las palabras, eh, algo le pudo haber ocurrido como a mí me ocurrió, pues pienso que de repente le pasó, ¿verdad? Alguna anécdota con sus textos, ya que estaba hablando del Trox, porque ¿dónde los guarda? A mí me pasó con un cuento que se llama La Torre Cleo, que se me perdió y cuando ya estaba escrito y me pasé días en agonía, busqué para usar una metáfora, una figura literaria, una hipérbole. 1000 veces fui al mismo archivo, a la misma carpeta, a ver si estaba ahí y no apareció, lo tuve que rehacer. Al final creo que quedó mejor. Y hay un poema también que se llama Guapa, que lo escribí en papelito, lo mismo que usted, yo cargo papelitos, y el viento me lo levantó y se llevó el poema. Tuve que negociar con un vecino a donde llegó a caer a su terraza, quien incluso nos descubrió que queríamos meternos a su casa, quizás a robar, y de hecho a robar, pero algo que me pertenecía A recuperar. sí, hasta los perros nos mostró. Al final lo negocié con él y me costó 20 quetzales recuperarlo, porque uno cree que eso que ha escrito, que ha gestado, es quizá lo más bello y hay que recuperarlo. ¿Le ha ocurrido algo? ¿Se le desapareció algo? ¿Alguna anécdota con su texto? Eh, una anécdota frustrante fue mi tesis doctoral. Sangre Mi fría. tesis doctoral la había terminado después de 3 años de trabajo intenso. La llegué a punto, la dejé reposar un par de meses y un día de tantos dije voy a imprimir la versión de mi tesis porque se la voy a llevar a mi revisor mañana. Eso fue viernes. Imprimí la versión, la guardé. Cuando la quise recuperar, me tronó el disco. Entonces le dije a mi sobrino, mira, fíjate que creo que se me enviró la compu, haceme backup y formateame el disco y me hace backup. Y le dije, no me vayas a perder ni una sola carpeta. El día lunes que llegué a la oficina, me hiciste el backup. Sí, me voy, y las carpetas ahí están. Abro la carpeta de mi tesis y estaba la carpeta vacía. Afortunadamente yo había hecho la versión impresa. Se la había llevado. Pero eso fue frustrante porque tardé como 3-4 meses todavía para reprocesar esa información, retapear el texto y bueno, esa. Pero con el resto, a partir de ahí he sido muy, muy cuidadoso y siempre hago copias de respaldo. Sí, pues a veces hace uno hasta 10 versiones y... El problema es que ya no tiene uno que irse por las fechas, ¿verdad? Ajá. Bueno, ahí está todavía ese pájaro errante, ¿verdad? Me encontré yo, hay un poema ahí que se llama Pájaro Errante, que le da título Sí, a la obra, ¿verdad? Encontré que hay muchos pájaros en la obra, y de hecho la relación con los pájaros nuestra, los chiquimultecos, ha sido permanente, ¿verdad? Ya Chiquimula significa tierra de pájaros. Y si uno va al parque, ¿qué pasa?
Hay pájaros por doquier. Hay pájaros por doquier y de ahí nuestro grupo también se llama Zanates y Clarineros. Hay un pájaro, hay un gorrión, golondrina, alondra, ave, libélula, ruiseñor. Ustedes han montado toda una clasificación del Sí, hice un los pájaros, inventario. un inventario. Ahí hay un poema que se llama Pájaro Errante, otro que se llama Pájaro Migrante, Pájaro de Luz, Pájaro de Sombra, Pájaro de Olvido. Y Entonces este libro sí es de pájaros. sí, es de pájaros. Yo no había caído no había detectado ese detalle. Es de pájaros el libro y aborda diversos temas dentro del libro. Esta carátula la hizo mi nieta. ¿Su nieta? Sí, mi nieta. Ella estudia diseño, bachillerato en diseño. Y le pedí que me hiciera la carátula. Qué bonito. El dibujo de ella. Ah, el dibujo de ella. Sí. Pues bien, en el libro también habla usted de diversos temas, definitivamente. Hay tristeza ahí, hay la tarde está presente, pero también descubrí que aparte de usted recurre mucho a sus recuerdos también, como nos ocurre a muchos, Así ¿verdad? es. Pero también hay un poema que se llama Pájaro de Luz y el pájaro en sí en el libro es muy simbólico, pero no precisamente se refiere a la persona, sino que a un ente en general, ¿verdad? Y yo pude encontrar que el pájaro es vida también, y en ese poema Pájaro de Luz encontré que el pájaro precisamente con ese revoloteo nos evoca, nos da ese significado de vida. ¿Nos puede hacer el favor de regalarnos este poema? Aquí encontré pájaro de luz. Un remolino de pájaros se agolpa en mi garganta cuando veo sus ojos plagados de luceros. El aletear de sus manos anuncia la llegada de una suave caricia, y en el lomo de la noche la luna cabalga con sus destellos de plata. Rasgo con dulzura irrenunciable su cándido lienzo de doncella enamorada, y vienen y se van, como aletear de gorrioncillos, los últimos destellos de su virginal ensoñación. Pájaro de Luz. ¿Podemos buscar algún otro poema ahí que usted nos quiera compartir? Pájaro migrante, y dejan los recuerdos, o los recuerdos te dejan. De sus labios brotaban gemidos de pájaros errantes. Yo aguardaba, como siempre, aquella bocanada de alegría, aquella mirada que me congelaba el alma. No sé por qué, era tan cálida y tan pausada su forma de mirar, y tan tiernas sus palabras y sus ojos, ay, sus ojos, Venus derritiéndose en mi alma acongojada. Supongo que así es el amor, mitad ardiente flama, mitad hermoso témpano. En el gélido aletear de un pájaro migrante, era su cuerpo un horizonte sin regreso. Lindo. Bien. Este pájaro de sombra. ¿Pájaro de sombra? Este pájaro de sombra yo lo quiero mucho porque está conectado a una vivencia real. No es imaginación, es una vivencia real. Pájaro de sombra. Octubre 1970. Una noche cualquiera, activa la imaginación, dispuestos nuestros labios y nuestras manos, rotundas mariposas, disolviendo las sombras de la duda. Solos, ensayando una nueva versión del amor, una edición sublime de un te quiero. No había luna, ni luceros, ni universo, y aún así rutilaban nuestras almas, y aún así palpitaban nuestros cuerpos, como una Afrodita a punto de estallar en mil pedazos. En la alcoba de nobles amantes, un pájaro de sombra deambulaba aquí y allá, como un viajero sin fin,
persiguiendo un destino que no acaba. Murió la musa. ¿Murió la musa? Sí, sí. Por supuesto. Bueno, ¿hay algo que usted quisiera compartirnos más sobre literatura? Porque el objeto principal del Letras en Directo es que vayamos aprendiendo, ¿verdad? Vayamos descubriendo otras orillas que tal vez desconocemos de la literatura. Y usted es un académico que ha dado muchas cátedras sobre literatura también, además de la diversidad de cursos, ¿verdad? ¿Qué más nos podría ofrecer como unas ideas? Yo creo que propicia la oportunidad para invitar a los jóvenes a que se expresen poéticamente. Expresarse poéticamente es conectar sus vivencias, sus experiencias, sus anhelos, sus sueños a la poesía, conectarla con la poesía. Es importante darle un tratamiento especial a ese mensaje que los jóvenes tienen y esas inquietudes que los jóvenes tienen para expresarse poéticamente. Pero yo creo que la invitación es a que lean mucha poesía. Si van a decantarse, a decidirse por la poesía, que escriban, que lean mucha poesía. No es para copiar estilos, no es para seguir a alguien en particular, es simplemente porque la poesía se alimenta de poesía. Si nosotros no leemos poesía, estaremos dando vueltas, estaremos caminando en círculos y estaremos ahogándonos en nuestras propias fórmulas. Entonces hay que abrir los ojos, hay que abrir las posibilidades a la poesía universal. En este momento yo acabo de terminar una novela, un trabajo de Homero, la Odisea. La terminé de leer, la había leído hace muchos años, pero la terminé de leer. Es una obra grande, densa, pero esa lectura a mí me refrescó la memoria, me motivó a escribir un poema y ensayar un poco la poesía épica, pero con un enfoque lírico. De manera que trato de hacer ahí una mezcla entre la épica y la lírica, porque la Odisea es netamente épica, del género épico. Y digo esto porque no debemos descartar tampoco a los clásicos. Los clásicos son una inspiración valiosísima que ha dado rumbo a todos los poetas contemporáneos. Entonces, un consejo es que volvamos también a la literatura clásica, a la poesía clásica, para encontrar mucha inspiración en esta poesía. Unos 2 autores que pueda usted recomendar, buscarlos. A mí me encantan Amado Nervo, por ejemplo, me encanta Amado Nervo porque es como el sumum del romanticismo. Me encanta Rubén Darío, me encantan los poetas chilenos, Gabriela Mistral, por ejemplo, que es una enorme, y yéndonos más lejanos en México, Sor Juana Inés de la Cruz, que ha sido un poco visualizada, visibilizada, pero tiene una poesía enorme. Bien. ¿Y en narrativa? En narrativa, todos los clásicos. Yo creo que tenemos que retomar la literatura clásica con un sentido más crítico, porque nada hay nuevo bajo el sol. Los escritores actuales están cernidos de esa bagaje cultural universal. Súper. ¿Usted es supersticioso? ¿Se pasa debajo de las escaleras sin problema? Sí, no soy supersticioso. No.
cuando, no sé si usted se ha percatado cuando se pone su ropa interior, sus calcetines, su pantalón, sus zapatos, mete primero el pie izquierdo, se cuida de meter un pie. No me he percatado de eso. Yo sí. No sé, yo me considero que no soy muy supersticioso, pero he tratado de meter el pie derecho primero. ¿Ah, sí? Sí. Lo quiero dejar que nos haga el favor de cerrar con unos dos textos, no sé si narrativa o poesía, y ahí vamos despidiendo Letras en Directo, agradeciendo a las amables amigas y amigos que siempre se conectan para acompañarnos en esta senda literaria. Este es un libro cuyo título es Yo, la poesía. Bien. Voy a leer un poema, se llama Simiente. Simiente. Fecunda, la tierra se ofreció plena como una amada. Hundió sus manos en el surco y la simiente reposó. Un manto verde cubrió los campos. Sonrió entonces satisfecho como un poeta sobre el camino verduzco de su tinta. Vinieron las lluvias, las primeras milpas ofrecieron al viento el fruto de su esfuerzo. El espantapájaro se avergonzaba de sus ropas, el poeta retocaba un verso. Fue tiempo de cosecha. El fruto del sudor se transformó en sustento, alegría, esperanza. Entonces el poeta dobló el verso y se fue a sembrar los campos. El fruto apetecido debía resurgir de las entrañas de la tierra. Polvo y carne, pensó, es lo que somos, y sus manos destilaron versos y maíz al mismo tiempo. Otro poema de este mismo poemario se llama La cuenta de los años. 1, 2, 3, 4, 5, 700,000 son solo números que puestos en el ábaco del tiempo no dicen nada, nada nombran. Adquieren cuerpo cuando les digo que son las veces que he amado y las veces que he muerto envuelto en la mortaja de un verso y vuelto a la vida por el encanto sensual de una sonrisa. De este poemario es un colectivo, se llama Raíces al Viento, de un poema que se llama Dogma. Te han enseñado que la vida es blanca o negra, pero no te han llevado de la mano a descubrir los tonos grises, las verdades a medias, la dicha sembrada en el dolor, el placer de ser distinto, la heroica aventura de ser una oveja negra, una oveja blanca en un rebaño de ovejas negras, domesticadas, dóciles al látigo, predestinadas al sacrificio, arrastrando su mirada y su dignidad con la mansedumbre en las espaldas y un estoico caminar por las espinas. Este otro surge de una vivencia real, se llama Paisaje Nocturno, Guatemala de la Asunción, 2 de la mañana, la madrugada, ¿verdad? La maquinaria del consumo ha cerrado sus bocas metálicas, más tarde sorberá una vez más la ilusión de los transeúntes. En una esquina una prostituta ofrece su sexo a clientes de fantasía, más adelante un transvesti hunde el puñal altisonante de su garganta en el corazón de la gran ciudad. El fresco viento nocturno se lleva la respiración de un niño aletear de gorrioncillos. Más adelante otro niño y otro niño y otro niño y otro niño, interminables filas de niños compartiendo el mismo destino y las hojas sueltas de un diario. Muy bien. Bien, muchas gracias, doctor Carlos Interiano, por habernos acompañado y habernos compartido sus conocimientos y su poesía, su literatura. Letras en Directo, de esta manera entonces concluye este nuevo encuentro.
que salió un poco fracturado, ¿verdad? Pero esa es parte de la tecnología. El próximo sábado tenemos en agenda a Luis Aceituno. Esperamos tener siempre cosas nuevas por acá en Casa del Libro. Gracias a Chito también por estar acá, por cedernos el espacio, y nos encontramos la próxima ocasión en Letras en Directo. Muchas gracias por su atención.